Bien, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. En primer lugar, vamos a mostrar que si alfa es un número racional, entonces z a la alfa tiene una cantidad finita de valores. ¿Sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dar alfa, donde un alfa racional, ¿verdad? O sea, si es un alfa racional, tiene que escribirse de esta manera. Alfa tiene que escribirse de esta manera. Como m entre n, donde m y n son enteros. Se puede escribir como una división, ¿verdad? De números, donde m y n son enteros. Vamos a suponer también que el argumento principal de z es z. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Aquí me hace falta escribir algo que y que k sea un entero, ¿verdad? Lo voy a agregar ahorita. Este ejercicio es de la parte de potencias, ¿verdad? Potencias complejas. Bien, entonces, se acaba un entero. Nosotros sabemos que z a la alfa es igual a e a la alfa por logaritmo natural de z, ¿verdad? El logaritmo de z. Bien, entonces, alfa ya dijimos que es m sobre n. Aquí vamos a suponer también que esta fracción ya no se puede simplificar, ¿verdad? Que hemos llegado al máximo de simplificación de esta fracción. Entonces, bueno, logaritmo natural de z es esto, ¿verdad? Logaritmo base del módulo de z más i por el argumento de z. Separando un poco aquí, tendríamos, como esta es una suma, tendría e a la m sobre n, logaritmo base de z, por e a la m sobre n por i argumento de z. Y como el argumento es z más 2k por pi, ¿verdad? El argumento así en general es θ más 2k. ¿Sí? Entonces, me queda de esta manera. Y luego puedo volver a separar. Bueno, aunque, vamos a ver, creo que más bien no me conviene separarlo, ¿verdad? Vamos a pasar directamente de esto a esto. De hecho, esto me parecía que ya lo había borrado, pero si no, ahorita lo borro. No sé por qué. Sería... Entonces, lo que vamos a hacer es desplegar esto con la identidad de Euler, ¿sí? La fórmula de Euler. Vamos a desplegar esto, ¿verdad? Entonces, yo sé que usando esa fórmula, esto sería coseno de mn por θ más 2k pi más i por el seno de m sobre n, θ más 2k pi. Bien, en este punto, bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo vieron, pero aquí lo que podemos ver es que esto es como tener este ángulo de acá multiplicado por m, ¿verdad? Y este ángulo de acá multiplicado por m. Si nosotros usamos la fórmula de las potencias de números en forma polar, entonces, pero a la inversa, ¿verdad? A la inversa, nosotros podemos llegar a esto. Ustedes recuerden que si yo tengo coseno de θ más i seno de θ,
a la n, esto es igual a coseno de n teta más i seno de n teta. ¿Sí? Solo que aquí pasé de esto a esto, ¿verdad? En nuestro ejercicio. Pasé de esto a esto. Entonces me quedaría así. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta el momento? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué le sugiere esto que tengo acá? ¿Qué le sugiere esto? ¿O qué es esto? ¿Alguien que me lo diga? ¿O qué les recuerda? Vamos a ver. Bueno, esa se puede usar cuando tengo coseno de teta más i seno de teta, pero aquí no. O sea, en realidad ya la usamos, al menos la de las potencias, ¿verdad? Ya la usamos. Pero ¿esto qué es? No puedo, noten que no puedo sacar m sobre n y ponerla acá, ¿verdad? Porque la fórmula nos dice que las potencias deben ser enteras, ¿verdad? Para potencias racionales no funciona, entonces no puedo sacar m entre n. Solo la m, ¿verdad? Sí, porque m es un entero. Recuerden que m entre n es un número racional, por lo tanto, m debe ser un entero. Y n también. Pero ven ese punto, ¿verdad? Muy importante, hay que ser estrictos en eso porque la matemática sí lo exige, ¿verdad? Eh, yo no puedo sacar m sobre n porque esta fórmula que tengo acá, esta, funciona solo cuando n es entero. Si n es un número racional ya no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? Deberían poder reconocerlo. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido o es lo que tenemos cuando calculamos eh, las raíces enésimas de un número complejo. ¿Sí? Recuerden que, tratar de escribirlo acá, W sub K es igual a ρ, que es el módulo, que es R, elevado a la 1 entre n, por coseno de n. Muy bien, coseno de teta más 2 pi sobre n más i seno de teta más 2 pi entre n. ¿Sí? Esto es, así es como encontramos las raíces enésimas de un número, ¿verdad? Lo recuerdan. Entonces lo que tengo acá
Es muy parecido. Lo único que me faltaría es esto de acá, ¿verdad? Y esto lo puedo pasar a, este es un logaritmo natural real, ¿verdad? Entonces yo sé que funciona esto, que esto puedo pasarlo como exponente. Además, e a la logaritmo base e de z a la m sobre n, eso sería módulo de z a la m sobre n. Además, yo sé que el módulo de z se convierte en el radio, ¿verdad? Se convierte en el radio al momento de pasarlo a forma polar, ¿sí? Al momento de pasarlo a forma polar. Entonces, esto sería r a la m sobre n, ¿verdad? Lo que lo puedo escribir como, permítanme, lo voy a escribir, voy a hacer un paso más, no es necesario, pero podemos escribirlo así. ¿Sí? Z a la m, módulo de z a la m elevado a la 1 entre n. Y, bueno, también así, ¿verdad? También así. Creo que esto era más lo que quería. Es lo mismo. Z a la m elevado a la 1 entre n. Entonces, esto sería un momento, también es otra cosa. Así. Así. Entonces, esto lo puedo escribir como... Después esto lo puedo escribir en una sola, ¿verdad? Sería todo esto elevado a la m. Todo esto elevado a la m. Y luego sería las raíces enésimas de z elevadas a la m. Y yo también puedo intercambiar eso, ¿verdad? Entonces lo escribí así, como z a la m, o mejor dicho, las raíces enésimas de z a la m. ¿Sí? Las raíces enésimas de z a la m. Ahora, ¿por qué es importante este punto? ¿Por qué es importante este punto? Nosotros teníamos que probar que si alfa es un número racional, entonces la potencia de z a la alfa tiene una cantidad finita de valores, ¿verdad? Bien, ahora, yo sé que esta es una cantidad finita de valores, porque recuerden que cuando yo tengo las raíces enésimas de un número complejo, eh, a lo más, ¿cuántas raíces hay? ¿Cuántas raíces hay? Mientras yo escribo algo más aquí, alguien que me responda cuántas raíces hay. Si tengo si quiero calcular las raíces enésimas de un número complejo, ¿cuántas raíces tiene? Por ejemplo, si quiero las raíces cúbicas de un número complejo, ¿cuántas tiene? A ver, por aquí alguien me escribió. Muy bien, tiene n raíces, ¿verdad? Tiene n raíces. Entonces, yo sé que cuántos valores va a tener acá. ¿Cuántos valores va a tener acá? Va a tener n valores. No importa si n es 1.000.000 o 1.000.000.000, no importa, ¿verdad? Lo que importa es que
es una cantidad finita, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros teníamos que probar? ¿De acuerdo? Como ven, aquí usamos varias cosas. Usamos la definición de potencia compleja, la definición del logaritmo complejo, usamos, ¿qué más? Usamos la fórmula esta de la potencia entera de un número complejo escrito en forma polar. Usamos también el hecho de cómo calcular las raíces enésimas de un número complejo, ¿verdad? Varias cosas. ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo claro? Ese silencio a veces me preocupa. Nuevamente, ¿verdad? Si algún paso no quedó claro, me pueden decir. Yo lo vuelvo a explicar. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Tengo otros ejercicios por acá. Por ejemplo, este. Si módulo de z es menor o igual que 1, ¿qué podemos decir acerca de z? Y nos pide justificar la respuesta. Bien, aquí también voy a escribir algo más, porque me fui de un solo a la parte donde me salté un paso. Entonces lo voy a escribir. Vamos a tener esto. No sé por qué voy a revisar. Bien, recuerdan que el módulo del seno de z, el módulo del seno de z eh, es así, ¿verdad? Sí, el módulo del seno de z tiene esta forma. No, permítanme que lo escriban aquí. Aquí es seno cuadrado. ¿Sí? Entonces, el módulo del seno de z tiene esta forma. Seno cuadrado de x más seno hiperbólico cuadrado de y. Ese es el módulo, bueno, la raíz de eso. Ahora, si esto es menor o igual que 1, ¿será cierto que yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados y me va a seguir teniendo la misma, eh, se va a mantener la desigualdad? Resulta que sí, ¿verdad? Siempre debemos preguntarnos eso, porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo tengo que menos 2 es menor o igual que 1, bueno, elevar al cuadrado a ambos lados obviamente que no funciona, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero en este caso sí funciona porque um, este, los valores del módulo son mayores que cero también. ¿Sí? Los valores del módulo son mayores o iguales que cero. ¿Recuerden? Bueno, y lo podemos ver también. Esto es mayor que cero porque se lo da al cuadrado y esto también. Y es una suma. Entonces eso siempre va a ser mayor o igual que cero. Y la raíz pues siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces
em, como esto es mayor o igual que 0, está entre 0 y 1. Si yo elevo al cuadrado un número entre 0 y 1, eso sigue siendo menor o igual que 1. ¿Sí? Si yo elevo al cuadrado 0.5, ¿cuánto me da? Me da 0.25, ¿verdad? ¿Sí? Eso sigue siendo, gracias, gracias, Juan. Eh, eso sigue siendo menor que 1, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, si yo elevo al cuadrado un número menor que 1, se hace más pequeño, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? El cuadrado de esto va a seguir siendo menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto está bien, eso está bien. Lo que queremos ver ahora es como el extremo, ¿verdad? Yo sé que esto debe ser menor o igual que 1, pero yo voy a suponer que esto es 1 y voy a suponer que esto es 1. Esta es la técnica que vamos a usar para poder describir estos valores de estos números complejos. Tengo que ver cómo se comporta X y cómo se comporta Y. Entonces ese es el plan que vamos a seguir. Vamos a ver como que los límites, ¿verdad? Los límites que puede tener el seno de X y el seno hiperbólico de Y. Entonces, vamos a suponer, o vamos a ver cuál es el máximo valor que puede tener Y, ¿sí? ¿Cuál es el máximo valor que puede tener Y? Es decir, donde el seno hiperbólico cuadrado de Y es 1. Después vamos a ver cuál es el máximo valor que puede tener X, ¿verdad? Bien, para eso igualamos seno hiperbólico cuadrado de Y a 1, ¿verdad? Esto nos lleva al hecho de que el seno hiperbólico de Y debe ser 1. No hay ningún problema en esto porque, bueno, de hecho aquí seno hiperbólico cuadrado de Y debería ser más y menos 1, ¿verdad? Pero vamos a trabajar en la parte positiva y después vamos a hacer un reflejo, por decirlo así, ¿verdad? Listo. Porque todo lo que pase entre 0 y 1 positivo, también debería pasar 0 y 1 negativo. Es decir, por ejemplo, si seno de X me diera 1, por ejemplo, si seno de X me diera menos 1, perdón, y este fuera 0, entonces esto seguiría siendo menor o igual que 1, ¿verdad? A pesar de que el seno de X es negativo. Pero como está elevado al cuadrado, se convierte en positivo, ¿verdad? Bueno, aquí entonces sería más y menos 1, ¿verdad? Pero vamos a trabajar ahorita con la parte positiva. Vamos a trabajar con la parte positiva. Em, entonces, si seno hiperbólico de Y es igual a 1, E a la Y menos E a la menos Y entre 2 es igual a 1, ¿verdad? Puedo multiplicar por 2 a ambos lados, tengo esto. Luego aquí, ya en este punto, lo que hago es multiplicar por E a la Y a ambos lados. Me quedaría E al lado Y, me quedaría 1, aquí me quedaría 2E a la Y. Entonces tengo esta ecuación cuadrática. Bueno, tengo esta ecuación que la puedo convertir en una cuadrática haciendo U igual a E a la Y. Entonces me quedaría U cuadrado menos 2U menos 1 igual a 0. El resultado de esto me da U igual a 1 más y menos raíz de 2. ¿Sí? Usando la fórmula cuadrática, ¿verdad? Bien, entonces yo tengo que E a la Y es igual a 1 más raíz de 2. Por lo tanto, Y sería el logaritmo natural de 1 más raíz de 2.
¿por qué no usé la otra raíz? Bueno, no usé la otra raíz porque 1 menos raíz de 2 es un número negativo, ¿sí? Raíz de 2 es mayor que 1, ¿verdad? Entonces, el detalle aquí es que una exponencial real no me puede dar un número negativo, ¿sí? Es imposible. También podemos decir que, bueno, si queremos, si suponemos que sí, nos quedaría aquí el logaritmo natural de un número negativo que tampoco existe, ¿verdad? Entonces, solo tomo una de las raíces que es 1 más raíz de 2. De hecho, si nosotros hacemos más o menos 1 más raíz de 2 es 0.88, ¿verdad? Bueno, o si quieren lo vamos a graficar aquí. Vamos a graficar 0, logaritmo natural de 1 más raíz de 2. ¿Sí? Aquí está. Y también vamos a graficar, vamos a hacer como les dije, como un espejo, ¿verdad? Vamos a tener este otro valor. Es decir, en este valor, que es logaritmo natural de 1 más raíz de 2, me daría, sería el máximo valor de y que puede tener, porque en este valor de y, el seno hiperbólico da 1, ¿verdad? ¿Sí? El seno hiperbólico da 1, ¿de acuerdo? Pero en esta parte de aquí, el seno hiperbólico me da menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Para eso tendrían que hacer podrían hacer seno hiperbólico de y igual a menos 1. Y van a llegar a eso. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con x. Ahora vamos a ver qué pasa con x. Vamos a ver dónde el seno cuadrado de x vamos a ver dónde el seno cuadrado de x da 1. ¿Sí? Vemos que el seno cuadrado de x, bueno, si seno cuadrado de x debe ser 1, aquí tendríamos que tener más y menos 1 también, ¿verdad? Pero aquí podemos nosotros encontrar todos los valores de x, tales que el seno de x eh, da 1, ¿verdad? Da 1 en pi medios más 2 en pi. Si nosotros queremos dar todos los valores donde el seno es, también incluyendo donde el seno es menos 1, lo que podemos hacer es darnos aquí pi medios más n pi, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, en pi medios es 1. Si le sumamos 1 aquí sería 3 pi medios, ¿verdad? Si le sumamos pi aquí sería 3 pi medios y ahí es menos 1. Y así va a ir eh, haciendo 1 menos 1, 1 menos 1. Bien, aquí todavía no he escrito la conclusión. Solamente he escrito como que estos valores extremos, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Por ejemplo, en menos pi medios,
0. Aquí, claro, ¿sí? Voy a graficar 3,0 también. Y bueno, voy a graficar también algo que me interesa, que es pi, 0. Sí, porque observamos bien varias cosas. Bien, entonces, fíjense bien, lo que vamos a ver es esto. Cuando vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Dónde seno cuadrado de x es 0? Bueno, en todos los, es 1 o menos 1, perdón. Pues en todo, en pi medios más n pi, ¿verdad? Pi medios más n pi. Y entonces el cuadrado de seno es 1, ¿verdad? Entonces yo sé que en este punto de acá, ya viéndolo como el plano complejo, en este punto de acá, el seno de menos pi medios eh, da menos 1, ¿verdad? Entonces, elevado al cuadrado sería 1. Entonces, yo sé que en este punto el seno cuadrado es 1. Seno cuadrado de x, ¿verdad? Seno cuadrado de x es 1. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de y? Bueno, el valor de y en ese caso debería ser 0. El valor de y en ese caso debería ser 0. ¿Por qué? Porque seno hiperbólico cuadrado de 0 es 0. ¿Sí? Y como esta expresión debe ser menor o igual que 1, si esto ya me da 1, esto debería ser 0. Ahora, en este punto de acá, aquí seno de 0, estamos en x igual a 0. En este punto de acá, bueno, más bien en este punto de acá, ¿verdad? En este punto x es 0, entonces seno de 0 sabemos que es 0 y el cuadrado de seno de 0 pues también es 0. Entonces, en este punto de acá, yo sé que el seno hiperbólico cuadrado da 1. Lo encontramos, ¿verdad? En logaritmo natural de 1 más raíz de 2, el seno hiperbólico cuadrado de ese valor de y da 1. Entonces, estamos bien, ¿verdad? Porque en este punto de acá, como seno de 0 es 0, y esto da 1, sigue siendo menor o igual que 1. También va a ser menor o igual que 1 en todo esto. Pero exactamente aquí, esa expresión nos da 1. Ahora, lo que ocurre es que, permítanme, voy a anotar aquí. A medida que nosotros vamos subiendo acá, vamos llegando a 0, el valor de seno cuadrado se va disminuyendo, ¿verdad? El valor de seno cuadrado se va disminuyendo. Entonces,
el valor de seno hiperbólico debería irse aumentando. Entonces vamos a tener una curva como esta. Ahora, si hacemos esto, a, a partir de acá, el seno de x hasta acá, porque aquí vuelve a ser 1, ¿verdad? Y el seno de pi medios es 1. Entonces, el seno va a ir aumentando desde 0 hasta llegar a 1. Por lo tanto, el valor de y debería ir disminuyendo hasta 0. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Aquí otra vez, en pi, aquí otra vez seno vuelve a ser 0. Entonces, el seno, como va a ir disminuyendo, seno de x, entonces y debería ir aumentando hasta llegar al logaritmo natural de 1 más raíz de 2, ¿sí? Para que sea 1, ¿verdad? En todo esto de acá, esa expresión va a ser igual a 1, ¿sí? Como esto ocurre también para eh, la parte negativa, ¿verdad? ¿Sí? Para la parte negativa, reflejamos esto, ¿verdad? Reflejamos esto. Y es decir, si yo tengo en todo esto acá, me va a dar 1. En realidad el seno aquí, por ejemplo, o aquí el seno hiperbólico me da menos 1, ¿verdad? Pero no importa, porque como está elevado al cuadrado, eso me va a dar 1 también. Y así. Entonces más o menos así va quedando esto. Más o menos así va quedando. Solo que hay infinitos bucles que cumplen esto de acá. Ahora, en todos los valores que están adentro, ah, se cumple. De hecho, aquí no lo tengo escrito, pero si luego hacemos seno hiperbólico de y menor o igual que 1, ¿dónde va a ser menor o igual que 1? Va a ser menor o igual que 1 para valores menores que esto. ¿Por qué? Porque yo sé que la gráfica de seno hiperbólico es creciente, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si en este punto el seno hiperbólico de y, si en este punto, mejor dicho, en el logaritmo natural de 1 más raíz de 2, el seno hiperbólico de y es 1, en los demás valores, bueno, otra cosa, en 0, el seno hiperbólico de y es 0. Entonces, en 0 es 0 y en 1 es, perdón, en el logaritmo natural de 1 más raíz de 2 es 1 y es una función creciente. Creo que ayer les mostré la gráfica, ¿verdad? Si no, ya la voy a verificar otra vez. Como es una función creciente, de hecho la voy a hacer. Ya voy a borrar esto de la pantalla. Vamos a graficar seno hiperbólico de x. Ven. ¿Sí? El logaritmo natural de aquí, logaritmo natural de x, acá, es 1, ¿verdad? Entonces, para valores menores de x, la función va a tener valores menores que 1. ¿Sí? Y aquí está, ¿verdad? Esta función es impar, de hecho. Aquí, para menos logaritmo natural de 1 más raíz de 2, ¿okay? Es menos 1. Para valores mayores que menos 1, pero menores que 0, o sea, entre menos 1 y 0, o entre menos logaritmo natural de 1 más raíz de 2 y 0, los valores van a estar entre menos 1, los valores de la función van a estar entre menos 1 y 0. Entonces, para todos estos valores de acá, ¿sí? Entre acá, ¿sí? Entre menos, así como les expliqué, ¿verdad? Solo que ahora lo cambiamos a y.
para valores entre menos logaritmo natural de 1 más raíz de 2 hasta logaritmo natural de 1 más raíz de 2, el seno hiperbólico cuadrado va a ser menor o igual que 1. Y también para valores que están entre, por ejemplo, menos pi medios y pi medios, eh, nosotros sabemos que el seno va a ser menor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? De hecho, el seno debe ser menor o igual que 1. ¿Sí? Debe ser menor o igual que 1. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por eso el extremo que más nos importaba era el de seno hiperbólico cuadrado, ¿verdad? Entonces los valores van a estar, todos los valores de z que están aquí adentro cumplen que el módulo de seno de z es menor o igual que 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? De hecho, les voy a graficar esta región, ahora que ya lo hemos analizado, ¿verdad? Solo que intenté graficarla en GeoGebra y no se pudo, entonces la vamos a graficar aquí en Desmos. Vamos a tener seno cuadrado de x, que sería así, más seno hiperbólico cuadrado de y, no igual que 1. Bien, esta es la región, como pueden ver. ¿Sí? Esto es logaritmo natural de 1 más raíz de 2. Esto es menos pi medios, 3 pi medios, y así, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Bien, tiene alguna pregunta? Muy bien, excelente. Vamos a hacer unos 2 ejercicios más. Vamos a probar que a la iz es igual a coseno de z más i seno de z. Y algunos quizás me van a decir, ¿verdad? O quizás pensarán, bueno, pero eso ya lo sabemos, porque es la eh, fórmula de Euler, ¿no? Bueno, en realidad no lo sabemos porque si ustedes se fijan en la fórmula de Euler, yo tengo que, y es bien importante, ahora les digo, leer la letra pequeña de los teoremas. Yo sé que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esta fórmula está dada cuando θ es un número real, ¿de acuerdo? Cuando θ es un número real. Ese es el detalle. Y aquí lo que tenemos es que z es un número complejo. Ahora, ¿será cierto que se cumple? Bueno, sí se cumple. Y lo que nos piden es probar que esta identidad es válida. ¿Cómo lo haríamos?
¿Cómo lo probaríamos? Tal vez pasando las funciones trigonométricas a su forma de Euler. Muy bien, muy bien. Exacto. Nosotros podríamos empezar aquí, ¿verdad? A la y z, convertir z a x más y, ver que y por x más y sería menos y más ix, después desplegar todo eso ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y ver qué nos queda. Pero la forma más fácil es la que dijo su compañero, empezar acá. Entonces eso vamos a hacer, vamos a convertir coseno de z y seno de z a por su definición compleja, ¿verdad? Coseno de z ya sabemos que es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y seno de z es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Y esto está multiplicado por i. Por lo tanto, esta i aquí se nos cancela, ¿verdad? Entonces, fíjense que nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría e a la iz sobre 2 más e a la menos iz sobre 2. Y como aquí se cancela la i, nos quedaría e a la iz sobre 2 menos e a la menos iz sobre 2. Y claro, aquí esto se cancela con esto. Y si sumamos esto, nos quedaría e a la iz. Y eso es todo, ¿verdad? Así hemos probado esa parte. Y vamos a hacer uno más. Encuentre la parte real e imaginaria del seno del conjugado de z y muestre que no es analítica en ningún punto. Bien, lo que vamos a usar acá es la fórmula que ya conocemos de seno de z, ¿verdad? El seno de z es el seno de x, coseno hiperbólico de y, más i por el coseno de x por el seno hiperbólico de y. Ahora, como este es el seno de z conjugado, y sería negativo, ¿verdad? ¿Sí? Y sería negativo. Entonces me quedaría seno de x coseno hiperbólico de menos y más i coseno de x seno hiperbólico de menos y. Ahora, yo sé que el coseno hiperbólico de menos y es igual al coseno hiperbólico de y. Y yo sé que el seno hiperbólico de menos y es menos seno hiperbólico de y. Entonces me queda de esta manera. Luego, u sería entonces seno hiperbólico de x coseno hiperbólico de y v sería menos coseno de x seno hiperbólico de y. Si hacemos las derivadas parciales, vemos que la parcial de u con respecto a x es coseno de x por coseno hiperbólico de y. Eso lo derivo acá. Y la derivada de v con respecto a y, pues derivo seno hiperbólico de y, que es coseno hiperbólico de y. ¿Sí? Siempre multiplicado por menos. Entonces vemos que esto jamás va a ser igual a esto. ¿Sí? Porque son exactamente la misma cantidad, pero una va a ser positiva y la otra negativa. Entonces no hay forma de que estos sean iguales. Lo mismo acá, ¿verdad? La parcial de u con respecto a y, ya sabemos que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, ¿verdad? Entonces me quedaría de esta manera. Y acá derivaría v con respecto a x, que sabemos que la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Multiplicado por el menos quedaría positivo. Entonces, resulta que esto no es el negativo de esto. ¿Sí? Es imposible, ¿verdad? Aquí llegamos entonces, como no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Que son, que es una condición necesaria para la analiticidad. Entonces, esa función no es analítica, ¿verdad? No es analítica en ningún punto. En ningún punto. Bien, muchachos, estos ejercicios traía para hoy. Eh, no sé si ustedes tienen alguna duda.
en cuanto a algo, hicimos bastante ejercicio, pero hicimos 26 ejercicios de este capítulo. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre algo. No necesariamente solamente de estos ejercicios que acabamos de ver, sino de los temas en general. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick, yo todo claro. La verdad que todo claro, muy bien explicado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, hemos terminado. 36 del 3.1, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Estaba verificando que no era de los de tarea. 36 del 3.1, muy bien, vamos a verlo, ya que hay tiempo. No existe ese ejercicio. Seguro que 36. Solo tiene 35. No, no sería 26. O son diferentes. Pensé que eran iguales, la verdad. Más o menos como es el ejercicio. Si quiere, le voy a permitir aquí que escriba. Escriba sobre el fondo blanco. Si quiere, escriba ahí el ejercicio. Sé que es difícil escribir así con esto, pero ya hay otro. Ah, quiere compartir la pantalla. Bien, bien, lo voy a permitir entonces. Oh, está bien, mándeme la foto.